Bien, arrancamos entonces con el módulo número 3 que implica la primera fase del Design Thinking que habla de entender. Y para eso la empatía es fundamental, ¿no? Entender las necesidades del usuario para el cual estamos diseñando, ¿sí? En este módulo vamos a retrotraernos a la definición de Design Thinking y de metodología, que es una metodología de innovación centrada en las personas para diseñar productos, servicios o experiencias, identificando necesidades particulares de esos usuarios y poder satisfacerlas a través de nuestra solución. Ahora, cuando hablamos de necesidades, uno, para entender lo que siente el otro, lo que necesita el otro, muy rara vez lo vamos a poder hacer llevando a esa persona a un contexto ajeno a él, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros, eso lo hago en comparación a lo que se llama como focus group, que invitamos a personas a una sala donde están un poco restringidas, sesgadas por la cámara o por los vidrios polarizados, y no sabemos realmente si se comportan como realmente se comportan en la vida rutinaria. Entonces lo que supone la metodología es salir a buscar, a entender esas necesidades en el contexto de los usuarios. Hay una cita muy famosa que dice que si quieres entender cómo cazan los leones, no vas al zoológico, vas a la jungla, ¿no? La idea es ir a visitar a estas personas, ir a entender su contexto, porque más allá de entender o de charlar con una persona para saber qué es lo que necesita, ver su contexto, observar lo que está alrededor, ayuda mucho a entender la vida de esa persona, de ese usuario para el cual estamos diseñando, ¿sí? Al mismo tiempo hay que tener mucho cuidado en tomar lo que dice el usuario como una verdad absoluta, digamos, ¿no? También Henry Ford también decía, ¿no? Si le hubiera preguntado a los clientes qué querían, me hubieran dicho que caballos más veloces en lugar de un auto. Recuerdan la frase de Steve Jobs, ¿no? Nadie sabe lo que quiere hasta que uno se lo muestra al frente de los ojos. Entonces, ¿qué nos llevamos de esta primera parte del módulo? Por un lado, salir a entender las necesidades en el contexto del usuario, ir al contexto, ir de su casa a su oficina, si estamos hablando de un producto, no sé, que es de consumo masivo, ir a ver cómo consume en el supermercado, cuál es el viaje que el cliente utiliza para hacer una compra, y al mismo tiempo tomar con pinzas lo que el cliente o el usuario dice por seguro. Digamos, yo quiero tal cosa, bueno, tratando de entender realmente qué hay detrás de esa necesidad que el usuario está comentándoles en la investigación. Entonces, esto de entender se enmarca en una disciplina que se llama la investigación cualitativa, a diferencia de la cuantitativa. La cuantitativa es una encuesta donde busco un porcentaje. La cualitativa, voy a entender el por qué la gente hace lo que hace. ¿Se acuerdan del por qué, cómo y qué? Bueno, el por qué, el propósito. Y esta fase de entender se divide en dos. Una parte de investigación y una parte de análisis sobre lo que se investigó, se recopiló en la investigación. Esta parte de investigación cualitativa, el equipo realiza una investigación de contexto o de investigación de campo, interactuando con los usuarios y tratando de recopilar información rica o válida para el desafío que uno tiene con su emprendimiento, digamos, ¿no? Lo que buscamos es descubrir y familiarizarnos con un contexto ajeno al nuestro, ¿no? Y ahí es donde la empatía juega un rol importantísimo. Tratamos de explorar un contexto en el cual nosotros no estamos familiarizados e inspirarnos desde el punto de vista del usuario para poder después esa información analizarla y utilizarla como inspiración para soluciones, ¿sí? Esto normalmente en la jerga se llama investigación de campo, donde exploramos contextos ajenos, entendemos las necesidades funcionales y emocionales de los usuarios y tratamos de identificar otros puntos de vista que son distintos a los nuestros, ¿sí? Porque recuerden que no estamos diseñando para nosotros, estamos diseñando para un usuario particular, ¿sí? Lo más importante de la investigación cualitativa es tratar de identificar los puntos más débiles de ese usuario, o sea, los puntos donde necesita ayuda y asimismo áreas de oportunidad para innovar, ¿sí? Cuando hacemos esta investigación con nuestro usuario, lo que buscamos es entenderlo desde 4 perspectivas. Una, desde el punto de vista de qué hacen, cuáles son sus comportamientos, sus actitudes, sus patrones de comportamiento, ¿sí? Otra, desde el punto de vista de qué piensan, la parte cognitiva, cuáles son sus percepciones, sus creencias, cuáles son sus modelos mentales, cómo ejecutan ciertas actividades. Por otro lado, qué usan, y ahí vamos a investigar los productos, los servicios, las experiencias, las marcas que usan estos usuarios. Y por último, ¿qué sienten? Es el aspecto más difícil de entender o de descifrar
las emociones de las personas, ¿no? Cuáles son sus deseos, sus aspiraciones, sus motivaciones, sus frustraciones. Entonces, recuerden que cuando vamos a hacer investigación cualitativa tratamos de barrer esas 4 perspectivas, ¿sí? Lo que hacen, lo que usan, lo que sienten y lo que piensan, ¿sí? Preguntando siempre preguntas abiertas, es decir, ¿por qué? ¿Cómo? Y no ¿te gustó o no te gustó? Porque eso es una respuesta de sí, no. Y no nos sirve a nosotros como información importante para usar como inspiración para la siguiente fase, que es idear, ¿sí? ¿Cómo se realiza la investigación de campo? Después en la guía de estudio van a ver el paso a paso, digamos, ¿no? Pero hay distintas técnicas de hacer investigaciones cualitativas o investigación de campo. Una es la observación contextual. La observación contextual es ir a observar a la gente cómo usa un producto o un servicio sin intervenir en esa interacción, para ver realmente cómo el usuario interactúa, si hay alguna deficiencia en el sistema, en el producto, en el servicio. Otra metodología es la entrevista en profundidad, que es lo que comentábamos, ¿no? Ir al contexto del usuario y hacer una entrevista, estar con ellos durante 1 o 2 horas, ver cómo utiliza ciertos productos, es una combinación de observación y entrevista. Después tenemos lo que se llama sacrificial concepts o conceptos de sacrificio, que es cuando nosotros tenemos ya una idea, ya boceteada, ya prototipada, buscamos traérsela al usuario para ver cómo interactúa y que lo critique. La crítica es muy buena a la hora de investigar y de entender cuáles son los puntos débiles de nuestra solución. Está también lo que se llama el mystery shopper, que es lo que decíamos, ir a un supermercado, por ejemplo, y hacerse pasar como si fuera un comprador de la marca que nos está contratando para hacer una investigación, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay otras técnicas más, como el safari de servicios, técnicas que siempre responden a la investigación cualitativa. Lo importante es que ustedes se familiaricen con estas técnicas y utilicen una de acuerdo a su proyecto. Ahora, ¿cómo pasamos a la segunda fase? ¿Se acuerdan que entender la parte de investigación implica una investigación de campo, pero también un análisis de esa información? El primer punto más importante es tratar de, cuando hacer la investigación de campo, tratar de filmar, tomar notas, grabar la voz si hace falta del usuario, porque esa información después la tenemos que volver a revisar y a identificar realmente qué dijo la persona cuando la entrevistábamos, qué vimos en la observación, quizás se nos pasó por algún dato importante de observar que en la filmación lo podemos tener. Entonces, toda la investigación tiene que ser recopilada y guardada en algún tipo de formato. Las notas también sirven, ¿no? Y después esa información, cuando ya terminamos la investigación, y cuando hablamos de investigación puede ser más de uno, normalmente cuando se hace una investigación rigurosa, cualitativa, hablamos de 9 hasta 12 entrevistas. Después de recopilar esa información, llega la etapa de análisis. Llega la etapa de revisar esas notas, revisar los videos, prestar atención a lo que dijo el usuario y tratar de darle un poco de sentido a esa información, ¿sí? El primer formato es bajar la información. Bajarla es escucharla de nuevo, analizar lo que se dijo, lo que se tomó en las notas, ver las fotos, ver los videos. El segundo paso es compartir los aprendizajes. Si nosotros estamos en un equipo de trabajo donde somos varios o incluso otras personas que pueden ser allegadas al proyecto, le queremos compartir lo que vimos, lo que escuchamos, lo que observamos, porque quizás esa persona lo ve con otros ojos, ¿sí? Una vez que empezamos a darle forma a la información, empezamos a agrupar. Yo detecté esto, yo detecté esto. Podemos usar los famosos post-it para poner distintos datos de la información aislados y después empezar a ver que hay conexiones entre la información que recopilamos. A partir de ahí viene la parte más difícil del análisis, que es formular un insight. Un insight, esa palabra es una palabra en inglés que es muy difícil de traducir, pero es una pista de que nos sirve a nosotros como inspiración para después proponer una solución. Entonces, cuando empezamos a agrupar distintos datos de la investigación, empezamos a agruparlos y darles un nombre y quizás eso ya empieza a disparar un insight. A partir del insight, lo que detectamos es una oportunidad de mejora o de innovación frente a ese desafío. Normalmente esta parte del análisis es la parte más difícil de todo el design thinking y cabe aclarar que con experiencia uno se va volviendo más ducho en poder hacerlo, pero la verdad es que las primeras veces resulta muy caótico, muy abstracto y difícil de absorber. Lo que hay que entender es que y lo van a ver después en la guía de estudio, en un marco de doble eje donde tenemos entender por un lado e idear en el otro, que es la siguiente fase,
y abajo tenemos algo concreto y algo abstracto, el trabajo que nosotros hacemos es, vamos a entender la parte concreta, que es el contexto. De ahí vamos a tratar de pasar a insights, que son las partes más abstractas. Si entendimos el contexto, podemos realmente descifrar un insight. Del insight vamos a pasar a la parte, siempre en el terreno de lo abstracto, a la parte de idear, ideas. La idea todavía no es una solución, no es un producto, es una idea. Y después bajar de la idea a algo concreto, que es un producto, un servicio, una experiencia. Ese es el trabajo que vamos a estar haciendo entre la fase de entender y la fase de idear. Lo importante es que cuando ustedes hagan investigación cualitativa, encuentren lo que llamamos hallazgos. Hallazgos son puntos importantes de investigación. Pueden ser puntos de dolor, experiencias frustrantes que tuvo el usuario o positivas. Esos son hallazgos. De esos hallazgos, cuando empiecen a agrupar, van a ver que hay un insight. Formulen el insight. Van a ver que después en la guía de estudio hay un ejemplo sobre cómo hacerlo. Y después ese insight va a dejar picando una oportunidad de innovación, una oportunidad para mejorar esa experiencia, ¿sí? Con eso cerramos la parte de la etapa número 1 del Design Thinking, el módulo 3, que es entender, y les voy a comentar un poco la actividad práctica que tienen que hacer. En esta actividad práctica vamos a abordar de lleno la fase de entender, y lo que van a tener que hacer primero es una investigación de contexto, es decir, van a tener que salir a entrevistar al menos 3 usuarios que sean usuarios que son parte de su proyecto, de su emprendimiento, tratando de entenderlos, tratando de buscar puntos de dolor, tratando de ver desde su perspectiva cómo interactúan con algún tipo de producto o servicio de su proyecto, ¿sí? Y después de eso van a tener que hacer lo que se llama persona. Persona también es la misma palabra, se usa para en inglés como en español. La persona es como un arquetipo de nuestro usuario. Le vamos a dar una guía o una plantilla donde van a tener que, en base a lo que aprendieron de su usuario, llenar esta plantilla con datos particulares de este usuario o de esta persona. De vuelta, la persona es un arquetipo, es un estereotipo de persona o de usuario que simboliza a quien nosotros estamos apuntando nuestro producto o servicio. Esa persona, esa plantilla nos va a servir después para diseñar o para validar nuestras soluciones con ese estereotipo de persona que identificamos. Bien, ahí cerramos la etapa de entender. Nos vemos en el próximo módulo, que es idear.